Saludos hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir con ustedes una reflexión eh, a partir de una pregunta. ¿Existe el pensamiento positivo? Cuando escuchamos eso acerca del pensamiento positivo, ¿qué es realmente? Y bueno, sabemos que hay mucha información acerca de eso, hay muchas opiniones, hay libros que se han escrito en cuanto a pensar positivamente, a tener pensamientos positivos. Pero dentro de toda la información que podemos tener, alguna puede ser valiosa y útil, sabemos que hay mucha superstición, hay mucha información que realmente no es útil. Eh, Porque en principio, en general, a veces se cree que pensar positivamente tiene un efecto mágico, casi milagroso, que con solo estar repitiendo frases buenas o frases positivas o estar deseando cosas buenas y repetirlas y hablar de eso, va a generar mágicamente un cambio milagroso, como si las palabras que decimos en sí misma tuvieran poder. Y esto es quitarle el poder a Dios y atribuírselo a otra cosa y sacar a Dios del trono como el Dios Todopoderoso y colocar el poder en cosas como, bueno, repite lo mismo, piensa positivamente y esos pensamientos positivos se van a concretar. Y hay mucha filosofía en cuanto a esos conceptos de pensamiento positivo. Pero realmente tendríamos que mirar acerca del pensamiento positivo desde una perspectiva bíblica. Y podríamos pensar en muchos pasajes que hablan sobre la mente, sobre pensar, sobre cómo los creyentes que tenemos fe en el Señor Jesucristo y tenemos la palabra de Dios, debemos pensar y qué actitud tenemos que tomar sobre esto del pensamiento. Hay muchos pasajes, mucha información en la Biblia sobre el tema de la mente, del pensamiento, de lo que pensamos, lo que meditamos. En Efesios 4:23, por ejemplo, dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. En Filipenses 4:8 dice, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y en este pasaje, en estos pasajes y especialmente en este último, quiero concentrarme, quiero meditar, porque realmente existen dos fuentes de información, dos fuentes sobre las cuales nosotros podemos pensar y podemos recibir esa información y meditar. Y una podría ser lo que llamaríamos la carne, el mundo, la naturaleza humana caída, todo lo que tiene que ver con el pecado y con lo que no es de Dios. Y por otro lado está la fuente que es la verdad, que es la palabra de Dios, lo que Dios ha revelado, lo que Dios dice. Entonces nosotros tenemos que decidir sobre qué cosas pensar, en lo que escuchamos, en lo que recibimos del mundo, en lo que percibimos del mundo, en lo que vemos de nosotros mismos, o lo que dice Dios, lo que reveló Dios, lo que dejó escrito el Señor, lo que está revelado en la palabra de Dios. Y Dios, como dije en otras oportunidades, Dios comunica, Dios dice, Dios habla y Dios deja su palabra. Entonces el pensamiento positivo podríamos traducirlo en pensamiento verdadero, pensamiento bíblico, pensamiento que está basado y en línea con la palabra de Dios. Y esto es lo que nosotros los creyentes debemos estar saturados en pensar todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo que pasa en nuestras vidas, todas las decisiones que tomemos, todo lo que veamos alrededor nuestro, lo tenemos que analizar, lo tenemos que ver, tenemos que tomar decisiones basadas en pensamientos que estén en línea con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es la que debe guiar, moldear, infundir nuestra forma de pensar.
Hay algo interesante que yo puedo observar aquí, que nosotros tenemos que tomar la decisión de en qué pensar. Nosotros tenemos que finalmente decidir qué cosas dejamos entrar en nuestra mente, qué cosas debemos concentrarnos, meditar, y qué cosas debemos descartar y desechar. Y esto es una habilidad que tenemos, un poder que tenemos de decidir y tomar la decisión de qué cosas dejamos entrar en nuestra mente y qué cosas tenemos que descartar y rechazar. Y parece que tuviéramos mucho poder sobre eso, pero la realidad es que nos damos cuenta es que no tenemos tanto poder, porque nos encontramos pensando cosas malas, nos encontramos con recuerdos malos, nos encontramos que en nuestra mente están habiendo cosas que nos generan dudas, malos sentimientos, malos pensamientos, malos recuerdos, y nadie se propuso, desde que se levantó a la mañana, en decir, bueno, hoy voy a pensar en cosas que me hagan mal, hoy voy a pensar en todas estas cosas que no me sirven. Nadie decidió hacer eso, nadie decide pensar en cosas que son negativas. Los pensamientos negativos, las creencias falsas, todas las cosas erradas que están en nuestra cabeza vienen a nuestra mente casi sin control. Pero nosotros estamos llamados a ver qué estoy pensando, qué cosas hay en mi mente, sobre qué estoy dejando penetrar en mi mente, qué está dominando mi mente, en qué estoy pensando. Y la palabra de Dios nos llama a que debemos pensar en la verdad. Por lo tanto, podríamos decir que lo que la carne y el mundo ofrece son mentiras. A veces mezcladas con realidades que nos dicen, bueno, pero es media verdad, pero al ser media verdad se convierte en una mentira. En cambio, la palabra de Dios es la absoluta, total verdad. Y lo que te dice Dios, lo que nos dice Dios, en eso tenemos que creer, creer y creer. Y en ese es el desafío, en creer la palabra de Dios. Por eso es que debemos estar saturados de la palabra de Dios. Y yo quiero dar una pequeña analogía. Imaginemos que un hombre está tirado en la calle porque lo atropelló un camión. Tuvo un tremendo accidente. Mientras la ambulancia llega, está el hombre tirado, boca arriba, y no puede hablar, no puede moverse, muy dolorido, muy lastimado, gravemente herido, pero sí puede oír y sí puede entender lo que está pasando alrededor. Puede escuchar todo lo que está pasando, está consciente, pero no puede mover ni un músculo. En eso se le acercan dos personas. Uno se pone a un lado y el otro del otro. Uno es bueno y el otro es malo. Uno podría representar el espíritu, el otro representa el mal, representa lo malo, la carne, el pecado, el mundo, Satanás, las mentiras. Y el malo, que está de un lado hablándole al oído, le dice, estás mal, te rompiste 3 costillas, te perforaste algunos órganos, te quebraste huesos, te quebraste la columna, se te dañó nervio, no vas a poder ver, vas a quedar lisiado, esto es terrible, tu situación es calamitosa, van a sufrir todos tus familiares, vas a sufrir económicamente, y empieza a dar una descripción de todo lo mal que está. Pero el que está del otro lado, el bueno, que representa el espíritu, no le dice, bueno, no le creas que no te pasa nada. No, le dice, está mal la situación, pero el Señor está contigo. El amor de Dios está actuando en ti. Tú estás en las manos de Cristo y en las manos de Dios. Y todo lo que pasa, pasa con un propósito glorioso. El amor de Dios no te ha dejado. Todo esto forma parte del amor de Dios, porque el Señor te quiere llevar a un nivel mayor, porque vas a estar bien y vas a estar mejor de lo que imaginas. Tu experiencia va a ser extraordinaria con el Señor. Vas a ver a Dios de una manera como nunca antes lo viste. Vas a ver el poder de Dios en tu vida, vas a ver la gracia de Dios sobre tu vida, vas a ver los milagros de Dios en tu vida. El Señor está contigo y Él no dejó su mano alejada de ti. Nada te puede separar del amor de Dios, nada. El Señor te arropa con tu gracia, con tu poder. El bueno te dice todo eso y el que está ahí tirado dice, uy, qué diferente lo que me está diciendo uno con lo que me está diciendo el otro.
Pero el otro no se queda callado y le dice, ¿sabes qué? Él te está diciendo cosas que no son reales, son fantasías, no le creas. La realidad es que tú estás mal y vas a seguir estando mal. ¿Sabes por qué? Porque tú eres un distraído, porque tú eres un descuidado y siempre te va a pasar lo mismo. Por eso es que, aunque salgas de esta, vas a volver a caer en el mismo problema. Te va a atropellar otro camión o te va a atropellar un tren porque tú siempre eres el mismo distraído. No te puedes librar de lo que eres, de esta característica que forma parte de ti, que eres descuidado, que eres distraído, que no miras por dónde caminas, que no prestas atención. Por eso te pasó esto y te va a pasar algo más, porque tú tienes un problema y lo acarreas desde que naciste. Así que vas a sufrir por esto y vas a seguir sufriendo si es que sales de esto, porque tú llevas el mal contigo mismo. Ahora, veamos qué dice el otro, qué dice el bueno. ¿Sabes lo que lo que va a decir? Lo que le va a decir a ese hombre, le va a decir, ¿sabes qué? En ti está el poder del Espíritu Santo. En ti hay un poder que te transforma para que se manifieste en ti una persona distinta. El poder del Espíritu Santo te transforma de una persona que es distraída en una persona atenta, en una persona cuidadosa, en una persona que mira bien, en una persona que da bien los pasos, porque esa característica es del Espíritu Santo y tú la tienes. El poder está en ti. El poder del Espíritu Santo es transformador y te transforma en una persona que está de acuerdo a la voluntad de Dios. Tu característica si quizás sea distraído, pero ahora tienes a Cristo en ti, entonces se revela Cristo, el poder de Cristo, y al Cristo que está en ti, el Señor está en ti, y tú vas a ser una persona que no tiene nada que ver con un ser distraído, con alguien que no sabe ni por dónde camina, sino con una persona que está atenta y que sabe bien por dónde va, porque es el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Bueno, ahí la persona ya comienza a escuchar más al bueno, pero al malo le sigue diciendo, saca otra carta de la manga y le dice, ¿sabes qué? A ti te está pasando todo esto y estás en esta situación tan calamitosa, tan desastrosa, porque Dios te está castigando, porque te lo mereces, porque eres un pecador, porque estás bajo el juicio de Dios. Y lo que te pasó es ni más ni menos que el juicio de Dios por tu maldad. Dios te dio una paliza por haberte portado mal, porque eres un pecador y esto estás pagando el pecado, y no sé si no te va a pasar otra cosa peor, porque hiciste muchas cosas malas, eres tan pecador que esto que te está pasando es el preámbulo de todo lo que te va a venir, porque eres pecador, hiciste cosas terribles, así que prepárate, malacate, porque te van a venir una y otra, porque eres terriblemente malo. Y esto es juicio de Dios sobre tu vida. Eso lo dice el malo, pero el bueno, el del Espíritu, te dice, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. El bueno te dice, le dice, no es que te dice, le dice, imaginemos, no le dice, estás bajo el juicio de Dios. Le dice, la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado. Y por la sangre de Jesucristo estás bajo la gracia de Dios. No estás bajo el juicio de Dios. Si eres hijo de Dios, no estás bajo el juicio, estás bajo la gracia. Si esto es una disciplina del Señor para enseñarte algo, estás bajo el amor y la bondad y la gracia de Dios. Dios no te coloca bajo juicio, porque el juicio lo recibió Jesucristo. El juicio al pecado ya lo recibió Cristo. Cristo recibió el castigo por tu pecado. Y por la sangre de Jesucristo tú eres santo, eres justo, eres purificado delante del Señor. El Señor ya no te trata con castigo, el Señor te trata con juicio, con amor, con gracia. No te trata con juicio, te trata con amor y con gracia. Aún si puede ser disciplina, es maravillosa para que participes de su santidad. Estás bajo la gracia, el cuidado y el amor de Dios. No estás bajo el juicio de Dios. Y bueno, estas son verdades, son realidades. El hombre que está tirado allí dice, bueno, a ver, yo le estoy creyendo al bueno. Le estoy creyendo al bueno porque el bueno dice la verdad. ¿Qué pasa si este hombre le sigue creyendo al bueno? El malo se levanta y dice, yo no tengo más que hacer acá. Y se va.
huirá de vosotros, huirá de vosotros. Nosotros en la vida estamos recibiendo constantemente malas noticias, malos pensamientos y bombardeos de situaciones que son negativas. Hoy en día, quizás como nunca, estamos recibiendo información que nos atemorizan, información de juicio, de condenación, negativo, negativo, negativo. Pero ¿qué tenemos, hermanos? Tenemos la palabra de Dios, la verdad de Dios, y en ella nos tenemos que aferrar y creer, porque esa palabra es la que nos inunda y nos satura de verdad, y hay que creerla, hermanos, hay que creer la verdad de Dios. Así como estamos saturados de información que no nos sirve, tenemos que estar saturados de información y de palabra que es vida, dice el apóstol Pablo, asidos, saturados, amarrados a la palabra de vida. Amén. Esto es como si ese hombre, de repente, que está tirado allí, tiene el poder tan grandioso que se levanta y abraza al que le está hablando palabra de verdad, palabra de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo en nosotros. Así que yo me alegro de que haya tantos pastores, tantos hermanos, que usando este tiempo para edificar y para dar palabra de Dios a la iglesia, al pueblo de Dios, porque es lo que necesitamos. Estar saturados con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, informados y recibiéndola y creyéndola. Gracias, Dios les bendiga.